Bienvenidos a Experiencias en Bicicleta Podcast presentado por Bicicentro. Soy Rosalba Valerio. En este espacio hablamos de aventuras en bicicleta, consejos de expertos del ciclismo, experiencias de carreras y de historias del ciclismo que inspiran. Para nuestro tercer podcast tenemos a un invitado que es una enciclopedia del ciclismo, quien fue mi entrenador por muchos años, llevándome a ganar 7 campeonatos nacionales de mountain bike en la categoría élite femenina. Le tengo un agradecimiento muy, muy especial. Es un destacado empresario de Santiago, un hombre de grandes valores familiares. Ha montado bicicleta en muchos rincones del mundo y es una enciclopedia siempre al día del ciclismo. Julián Ochoa. Gracias, Bienvenido. Rosalba. Gracias y gracias a toda la teleaudiencia que nos acompaña en el día de hoy. Espero poder tener una agradable conversación contigo, como siempre acostumbramos tener, y compartir unas cuantas ideas con nuestro público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿y cómo empieza como esa pasión por el ciclismo? ¿De dónde nace? Bueno, sí. Yo estoy montando bicicleta desde los 4 años. Tengo 53 ahora, o sea que casi tengo 50 años dando pedales. Y de hecho, bicicleta de los 4, pero andaba en un triciclo desde los 2. Entonces, no sé cuánto tiempo tengo más, si caminando o dando pedales. Entonces, siempre ha sido un medio de escape, un medio de encontrar la libertad que muchas veces la modernidad te quita. Entonces, yo siempre digo que cuando tú nos ves, a mí, a los amigos, montando, quizás tú ves 4 o 5 hombres en bicicleta, pero en la realidad son 4 o 5 niños, porque siempre eso conecta con el niño interno. Eso es un área donde uno, imagínate, se levanta temprano, de madrugada, y es un espacio muchas veces innegociable para uno estar en paz y conectado con la naturaleza, cosa que muchas veces la tecnología nos desconecta. Y es casi como si fuera un yoga en ruedas. Es una terapia, definitivamente. Sí. Ese tiempo hay que sacarlo, es un tiempo importante para nuestro bienestar, ¿no? Sobre todo es una conexión con el momento presente. Es muy difícil tú mantenerte en equilibrio sin estar enfocado en el ahora. Dicen que cuando una persona sufre de depresión es que tiene un exceso de pasado. Cuando una persona sufre ansiedad es que tiene un exceso de futuro. Entonces solamente la felicidad ocurre en el presente. Entonces eso es lo que sucede cuando uno monta bici. Eso es así, eso es así. Julián, ¿qué cosas, qué puntos principales tú dirías que son como los más relevantes para uno trabajar si quieres subir de nivel en ciclismo? Bueno, sí, lo primero es que el ciclista muchas veces comete el error de contemplarse a sí mismo como ciclista solamente. Yo siempre digo que el ciclista debe ser primero un atleta y luego un ciclista. Entonces, ¿por qué yo hago la diferencia? Porque debe haber una preparación previa. Hay que trabajar, por ejemplo, ciertos aspectos de fuerza, elasticidad, balance, que muchas veces inclusive se trabajan previos y en coordinación también con la misma bicicleta en el gimnasio. Ese fortalecimiento, que no solamente, tengo que decir, no solamente tú lo consigues en un gimnasio. O sea, si tú tienes la suficiente disciplina de no necesitar un entrenador personal, por ejemplo,
tú lo puedes conseguir con calistenia, por ejemplo. Hay muchas cosas también que se consiguen con el mismo yoga. Pero la fuerza a mí me gusta siempre que haya una preparación con pesas, sean libres o máquinas. Y ahí mismo abrimos una caja de Pandora entre esa polémica que hay con la gente del gimnasio, que muchas veces están un poquito contrario a los cardios. Y la realidad es que lo bueno en general en la vida tiende a estar como en el medio. Ni muy para allá, ni muy para acá. Los extremos no. Ni solo cardio, ni solo pesa. Entonces, sobre todo cuando el atleta ya pasa de los 30 años, es muy importante que se mantenga el año entero haciendo algún trabajo paralelo en el gimnasio. O en la casa también. O en la casa, claro. Sí. Con una frecuencia más o menos idealmente de 3 veces por semana, mínimo 2. Sin embargo, hay algo que muchas veces hay una cultura de inmediatismo. La gente quiere resultados para allá. Eso tiene que ver mucho con nuestro carácter caribeño y tropical. El ciclismo es un deporte que favorece mucho la planeación en el largo plazo. Entonces, para eso, los trabajos de baja intensidad, sobre todo la famosa zona 2, es una zona donde se trabaja no con la mínima intensidad, pero en el próximo nivel. Ustedes saben que en el ciclismo hay diferentes zonas de trabajo, dependiendo si es por pulsaciones que tú trabajas o si es por vatios. Hay métodos que te dividen en 3, en 5 o en 7 zonas, las diferentes zonas de trabajo, para tú, de acuerdo a la intensidad, a partir más o menos del 50%, subiendo de 50 a 60, zona 1, 60 a 70, 70 a 80, 90 a 100. Pero zona 2, que es, como te decía, una zona suave, así lo categorizan casi todos los especialistas, no tan suave como el calentamiento, sino la zona justo que está un 10% por encima del calentamiento. Ahí deberíamos estar haciendo aproximadamente el 80% de los trabajos, sabiendo que aquí no vamos a dar fórmulas generales. Es solamente una referencia. Cada persona es única. Entonces, ahí eso es lo interesante cuando tú trabajas con un coach, que esa persona decodifica lo que es ese individuo que tú tienes enfrente, ese atleta. Y cuando yo digo decodifica es porque, al igual que con lo que es nutrición, entrenamiento, sueño, masaje, otras técnicas de recuperación, baños fríos, saunas, todo eso afecta de una forma única a cada atleta. Hay atletas, por ejemplo, que responden muy bien al masaje. Hay otros que no tan bien. Hay tipos de masaje que le van mejor a un atleta que a otro. Lo que sí hay una tendencia general es a favorecer mucho el tema del sueño como una de las principales, uno de los principales aspectos a cuidar durante el tema de la recuperación. La recuperación ha avanzado muchísimo en los últimos años con dispositivos como el Garmin, como el Whoop, por ejemplo, que te miden mucho todo lo que tú haces fuera de la bicicleta. Fuera de la bicicleta. Horas de sueño, el impacto de la nutrición, hasta hábitos sexuales, infinidad de aspectos
que están fuera de lo que es la actividad física per se, pero que impactan muchísimo. Lo que es, por ejemplo, el metabolismo basal del individuo, la cantidad de calorías que tú quemas, con el sueño, volviendo al tema del sueño, no solamente la cantidad de horas que tú duermes, sino qué calidad de sueño tú tienes. Tú sabes que hay diferentes niveles del sueño, el famoso sueño delta, que es donde se liberan todas las, sobre todo la hormona de crecimiento, la HGH, que se ocupa mucho de la reparación de los órganos y los músculos durante el sueño. Eso se ha avanzado muchísimo con eso. Yo recuerdo que cuando fui esa primera vez a tu oficina para hablar de que yo quería entrenar ya a un nivel serio, que iba a empezar a competir, en ese entonces, cada vez que yo salía a montar bicicleta, realmente salía a darle duro. O sea, era como que una competencia, un medirnos siempre, desde que salíamos hasta que llegábamos, era en alta. Y recuerdo que cuando llegué a tu oficina me hablaste mucho de trabajar esas zonas de baja intensidad, de la importancia del calentamiento, de la importancia de la recuperación en el entrenamiento, y eso fue realmente un cambio de juego para mí, porque claro, salir a matarme siempre en la bicicleta, ahora vamos con una estructura. ¿Cuál es esa importancia de ese balance? O sea, ¿por qué es que tenemos que trabajar esas zonas de baja intensidad? Mira, en baja intensidad se desarrollan varios fenómenos bioquímicos en el cuerpo, sobre todo en baja intensidad por lo que se llama la presión peristáltica, es decir, la presión que tú le haces internamente a tu cuerpo. Cuando tú estás trabajando en baja, se desarrollan más las mitocondrias. Las mitocondrias son como los pulmones de las células. Ahí que las células hacen el intercambio de gases, que es básicamente un proceso oxidativo, donde la célula toma el oxígeno junto con la hemoglobina, y ahí lo convierte en ATP, en energía. Igualmente, lo que es la microcirculación, los vasos capilares, que son los que irrigan los músculos y los órganos, necesitan ese trabajo en baja intensidad. Para que la gente entienda fácil, la alta intensidad hecha a destiempo explota las mitocondrias y los vasos capilares, los destruye. Es como si a un bebé que estuviera naciendo, tú le pusieras una mochila llena de piedra. O sea, lo atrofia. No avanza. Sí. Lo mata. Claro. Entonces, eso, obviamente también acompañado del tema de la cadencia, ¿verdad? Que es otro tema. Sabes que la cadencia en el ciclismo determina qué tanto tú estás avanzando con fuerza, si es baja cadencia, o con la parte cardio, si es cadencia alta. Y definimos en general alta cadencia en los alrededores de 80 RPM, subiendo en montaña, y alrededor de las 95 RPM en el plano. Digo alrededor porque, al igual que hace un rato, tengo que recordarle que la cadencia es muy personal. Es muy personal. O sea, igual que las pulsaciones, hay personas que tienen durante toda su vida un máximo de pulsaciones muy alto, por eso se redefinen en términos porcentuales toda la zona de trabajo. E igualmente la cadencia. Hay personas que son de cadencia más baja que otras. Sin embargo, en entrenamiento en general hay un principio que dice que tú entrenas tus debilidades y compites con tus fortalezas. A grosso modo, no es que tú no vas a entrenar tus fortalezas, pero tienes que hacerle más hincapié a tus debilidades.
¿No te gusta subir? Eso es lo que vamos a entrenar, subir. No para mortificarte ni para hacer de la vida, sino porque la gente tiende a hacer menos lo que menos le gusta. Entonces, ¿no te gusta entrenar en calor? Vamos a entrenar en calor. Porque probablemente tu cuerpo no ha sufrido el estrés adaptativo necesario para manejar calor. Claro, yo me identifico mucho porque también ese es un tema, ¿no? Que yo cuando empezamos a entrenar tenía una cadencia baja. Y recuerdo que papi siempre me criticaba eso, que tú pedaleas una cadencia muy baja. Y bueno, tú sabes que a veces uno no le hace tanto caso al papá como debería. Sí, entonces, ahí llegaste tú y me dijiste, no, pero esa cadencia, ¿cómo? Que tú normalmente andas en el plano 80 RPM. No, eso tenemos que subirlo, eso tenemos que trabajarlo. Y entonces hicimos muchos ejercicios para subir esa cadencia. Y la verdad es que eso me dio un pedaleo muy bonito y hicimos mucho trabajo de rolo y definitivamente es algo importante el manejar la cadencia, porque si no, digamos que cuando uno va, si vamos en el mismo cambio, ambos, pero yo no manejo una cadencia alta, ya cuando yo paso cambios más pesados, pues te puedo dejar, ¿verdad? Totalmente, totalmente, sí. Igualmente, recuerdo que trabajamos mucho el tema multidisciplinario, donde siempre tu fuerte ha sido la competencia en el mountain bike, pero te entrenábamos varios días en la ruta. Entonces, ese tema también, que si cuál de las dos es mejor, o sea, son disciplinas complementarias y lo que una no te da, te lo da la otra. Y obviamente la técnica que requiere la mountain bike solamente se logra haciendo mountain bike. Y probablemente la regularidad que te da el terreno en ruta te permite desarrollar unas condiciones que solamente en la ruta se logran. Entonces, dependiendo del momento del año y qué tan cerca estemos de una competición u otra, y vamos a hacer un mix más días de una que de otra, pero siempre sabiendo que una disciplina y otra se retroalimentan. Y eso, que por un tema de que aquí quizás solamente tenemos velódromo en Santo Domingo, no introdujimos en aquel momento la pista, que es otro tema, los trabajos con piñón fijo que se dan en la pista, que te dan otro pedaleo, otra agilidad, y que explica también por qué las superpotencias, tanto en Latinoamérica como en Europa, en ciclismo, tienen siempre muchos velódromos, porque eso te desarrolla a nivel neuromuscular unas respuestas a los cambios de ritmo. Tú estás obligada a solamente estar en un cambio y siempre con piñón fijo y el manejo de los peraltes. Eso te favorece mucho. En algún momento, incluso todavía, el ciclista profesional en algún momento del año trabaja un poquito de pista y ciclocross, que es una disciplina que también se practica mucho en Europa y que te da un manejo de la bicicleta aún superior al mountain bike, porque tiene unos niveles de dificultad muy particulares, con manejo de trampas de arena, de rock gardens, con una bicicleta muy parecida a la de ruta y con una limitación de ancho de goma que hace particularmente desafiante una disciplina en la que hay que andar casi siempre a ritmo de contrarreloj. Estamos hablando de tú ser capaz durante una hora de mantenerte sobre el 90% de tu capacidad máxima. Alta intensidad. Sí, ahí sí, eso es zona 5, muy fuerte. Sí. Sí, eso es lo que hacen campeones como en la actualidad, como Wout van Aert, como Pidcock, como Mathieu van der Poel. Sí. Eso, y los hacen muy completo eso luego cuando trasladan eso, cuando avanza el año, eso se migra a la ruta o al mountain bike y los resultados son increíbles.
O sea que es importante mantener ese marco mental abierto a que las disciplinas tienden a ser complementarias y desarrollan fortalezas y habilidades que una y otra te hacen más fuerte. O sea que ahí hay que tomar eso en cuenta también para tener su arsenal con diferentes máquinas, ¿sabes? Que si la bici de ruta, que si la de mountain bike, que si la de pista, o si la de crono, contrarreloj. Sí. Que ese es otro tema también, con contrarreloj y el mismo triatlón para los que lo hacen. Sí, aprender de los grandes, ¿no? A nivel de Latinoamérica, vemos cómo los colombianos definitivamente son los reyes, ¿no? Del ciclismo. Y tiene posiblemente mucho que ver con la altura, ¿no? Sí, sí. Los efectos de la altura han sido documentados científicamente como muy, muy beneficiosos, sobre todo en lo que es la función de generación de glóbulos rojos, lo que se llama en medicina la función hematopoyética, o sea, la capacidad que tiene la sangre, el cuerpo, específicamente en dos órganos, que son en la médula ósea y en el vaso, de producir más glóbulos rojos por estar sometidos al estrés de una atmósfera escasa en oxígeno. Cosa que también se pueden recrear a nivel del mar con cámaras hipóxicas también, que son otra de las herramientas que se utilizan en entrenamiento. Usualmente el efecto en altura se consigue cuando estamos cerca de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, digamos que lo más próximo que tenemos a eso es Villapajón. Así que aunque no llega a los 2000, pero se acerca mucho y se pueden hacer unos trabajos en mountain bike en esa zona, debido a la escasez de oxígeno que hay por la altura. Y ya luego aquí en Latinoamérica, pues hay dos países donde se va mucho a entrenar en altura, que es Colombia y Ecuador. Colombia, sobre todo la región de Boyacá, porque tiene unos altiplanos, es decir, unas mesetas que te permiten sobre los 2000 y 3000 metros de altura, no solamente entrenar en terreno inclinado, sino también en plano. Y en Estados Unidos está la zona de Colorado, sobre todo en el centro de Colorado Springs. Es otro lugar. De hecho, en Colorado Springs tienen el centro de desarrollo olímpico donde están casi todos los deportes. Precisamente porque todos, no solamente el ciclismo, todos se benefician del entrenamiento en altura. Sea natación, corrida a pie, tenis, fútbol, baloncesto. Y si me voy a la zona de Europa, pues probablemente el centro más famoso en altura es el CAR en España, Centro de Alto Rendimiento, que está en Sierra Nevada, en las afueras de Granada, en Andalucía. Y el otro lugar también en Europa, pero frente a África, son las Islas Canarias. Que creo que tenemos familia por allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está sobre todo la zona del Teide, que siempre los profesionales, los equipos profesionales hacen lo que se llaman concentraciones, en inglés training camps. En las concentraciones se hacen usualmente alrededor de 3 semanas por lo menos, y los profesionales la hacen varias veces al año para hacer un estímulo natural de la función de generación de glóbulos rojos. La idea es que cuando tú una vez te adaptas a la altura y luego bajas a nivel del mar o a menor altura de donde estabas, pues tú corres con ventaja, porque se mejora mucho la capacidad de absorción de oxígeno
lo que se llama el VO2 max, que es una métrica que tenemos también, que se mide en laboratorio con una máscara para medir el intercambio de gases, básicamente qué tanto oxígeno tú le sacas al aire, qué tanto tú estás exprimiendo el aire, qué tanto tú le estás sacando el juguito, vamos a decir en términos energéticos. En general, un VO2 max, mientras más alto, mejor. Tiende a ser un predictor del alto rendimiento, más es una condición necesaria, pero no necesariamente suficiente. O sea, porque tú tengas un VO2 max alto, no significa que tú vas a ser buena. Se necesita para ser bueno un VO2 max alto, pero con eso solo no. O sea, hay muchas cosas más, como tú te posicionas en el grupo, cómo tú lees una estrategia, cómo tú administras tu cuerpo, qué tan hábil tú eres con el manejo de la máquina. Hay mucha tela donde cortar por ahí. Claro. Y por eso hicimos siempre muchos ejercicios a nivel de respiración, sí, ¿verdad? De que cuando uno va en la subida se sofoca, entonces tiende a respirar, a hacer esas respiraciones cortas. Entonces, el cambiar como ese chip de, no, ok, voy en alta intensidad, pero tengo que respirar profundo porque tengo que aprovechar ese oxígeno. O sea, eso es algo importante de trabajar, ¿no? Sí, yo recuerdo que tanto hicimos ese trabajo contigo y con otro atleta, por ejemplo, que trabajé en algún momento para poderle desarrollar mucho eso, fue con a Wendy Cruz. Lo pusimos a hacer mucho trabajo de natación. La natación, vamos a decir, por su esencia, es obligado que tú tienes cada tantas brazadas inspirar. Porque no, tú estás en el agua, ¿verdad? Sin embargo, en la bicicleta, eso tiene que ser un proceso consciente, donde tú vayas desarrollando esa respiración y tú vayas haciendo inicialmente un conteo por tanta cadencia o por tantos pedalazos. A los tantos pedalazos yo inspiro y durante tantos pedalazos yo expiro hasta que eso se convierte en un automatismo. Entonces ya tú lo tienes. Hay otros ejercicios también complementarios que ayudan mucho, como es el caso del yoga, que es una disciplina que se basa mucho en la respiración. Mucha gente, como tú dices, tiende a agitarse mucho. Y el hecho de tú encontrar como dicen, paz en medio de la tormenta, es un tema que hay que desarrollar. Y igualmente está el asunto de que hay lo que se llama respiración diafragmática. O sea, que los pulmones son como dos triángulos y la gente normalmente tiende a respirar con la parte de arriba. La gente dice, por ejemplo, una inspiración, hace así. Está respirando con la parte de arriba de los triángulos y eso es apenas un tercio, cuando debería ser una respiración diafragmática, abdominal, así como los sapos que sacan la panza, así. Entonces tú respiras con la parte de abajo de los triángulos de los pulmones. Entonces eso te permite también trabajar un volumen mayor de aire. Entonces, hasta eso tiene su técnica. O sea que eso que nos dicen algunas personas ahí, de que tenemos que apretar la barriga cuando vamos en la bicicleta. Eso tiene su momento. O sea, eso tiene su momento porque tú aprietas la barriga quizás en un ataque. Usualmente nosotros tenemos aquí lo que se llama el plexo solar, que toda esa musculatura que está alrededor del ombligo, el ombligo viene siendo como nuestro centro de gravedad, que es interesante, sobre todo en disciplinas como el mountain bike, saber, estar consciente de donde tú tienes el ombligo. Tú dices, pero ¿de qué me está hablando Julián? Si yo sé dónde está mi ombligo. Es que, por ejemplo, dependiendo si una persona es de piernas largas o de torso largo,
su centro de gravedad, o sea, su ombligo, está más o menos cerca del piso. Entonces, esa conciencia de dónde está tu centro de gravedad es parte de lo que se llama propiocepción, que es algo que trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con equilibrio y la conciencia del cuerpo y el espacio. Entonces, en mountain bike, donde hay tanta técnica, que hay descenso por bajada, que si te echa detrás del sillón, que si para adelante, que si frena de tal forma, si frena... Es muy importante, igualmente en la ruta. Lo que pasa es que es más obvio en la mountain bike, que tú necesitas esa conciencia corporal de dónde está cada parte de tu cuerpo en cada momento. Dónde están tus brazos, dónde están tus rodillas, dónde están tus glúteos, dónde está tu cadera. Y en base a pequeños ajustes que tú vas haciendo, pues tú controlas la bici, también tú adquieres la conciencia de dónde está el centro de gravedad de tu bicicleta, que tiende a estar más o menos cerca del bottom bracket, ¿verdad? Qué tan adelante o atrás tú te vas a poner, dependiendo del terreno. Entonces, todo eso es un equilibrio y también una técnica para tú aplicar la fuerza. Entonces, cayendo de nuevo en el comentario original tuyo, pues claro, se aprieta todo lo que es la faja abdominal, ¿verdad? O el plexo solar, dirían los yogis, la gente que practica yoga, para tú producir más potencia. Eso también lo dominan mucho los atletas de artes marciales. Cada vez, por ejemplo, inclusive que el atleta de arte marcial emite un grito para hacer una kata, en judo o en karate. Eso tiene su razón de ser. Inicialmente lo más obvio para amedrentar al enemigo, el contrario, pero también para tú cerrar y apretar el centro. Igualmente, o sea, todo movimiento en lo que se llama la cadena cinética, la cadena de movimiento, tú tienes que saber cómo tú generas potencia. Y generar la potencia empieza siempre apretando el core y a partir de ahí, entonces, tú con los flexores de cadera, con los oblicuos, transmite esa potencia hacia cuádriceps, isquiotibiales. Y de hecho, en eso también se ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, muchos años atrás, cuando yo inicié en el deporte, la gente trabajaba mucho, por ejemplo, upper body, porque tengo que trabajar hombros y todo eso para el control de la bici, en el caso de la mountain bike, o en el caso de las rutas para evitar, en caso de caída, una rotura de clavícula. Y luego trabajaba piernas y trabajaba core. Pero, por ejemplo, hay una cantidad de músculos alrededor de la cadera, como mencionaba, el psoas, los flexores de cadera, que inclusive es relativamente reciente. Estoy hablando de los últimos 5 o 6 años, que a nuestros gimnasios están llegando las máquinas necesarias para las diferentes variantes, por ejemplo, del hip thrust, que te fortalece todo eso que es la conexión del core con el tren inferior, que era como el eslabón perdido. La gente tenía el core muy fuerte y tenía las piernas muy fuertes, pero la cadena muscular que conecta, que transmite del core a los miembros inferiores, no lo ejercitaba. Los más avanzados hacían yoga y hacían elasticidad, que está muy bien porque el músculo se desarrolla por contracción y por elongación, que eso es muy importante. La gente cree que el músculo solamente se trabaja en contracción, ¿no? El músculo tiene que tener capacidad de acortarse por contracción y de estirarse por elongación. Entonces, por eso es también que yo nunca recomiendo a nivel de posición copiar la posición de los profesionales, porque los profesionales hacen unos trabajos de elasticidad
porque se dedican solamente a eso como profesión. Entonces, si tú no vas a hacer diario 20 minutos, media hora de ejercicios de estiramiento o de yoga o de pilates, entonces muy probablemente tú no tengas, sobre todo a nivel de la región lumbar, la parte baja de la espalda, tú no tengas esa movilidad y esa estabilidad para tú manejar las posiciones que manejan los profesionales, que también por demás tienen un porcentaje de grasa, que no tienen nada de barriga y les permite, vamos a decir, adelantarse en la bicicleta de una forma que ellos o lo toleran o les acomoda, ¿no? Claro, y es que realmente los ciclistas recreativos, sobre todo, ¿no? Pues no tenemos una tendencia a trabajar la flexibilidad, a estirar, a hacer estiramientos. Eso como que no forma parte de esa rutina y es algo muy importante, Sí. la flexibilidad. Sí, de hecho, por ejemplo, tú que vienes de una familia ciclista y que el negocio está ligado a la bicicleta, tú has visto, por ejemplo, cómo ha crecido el deporte en cantidad de practicantes. Entonces, el próximo desafío dentro del deporte es desarrollar la cultura ciclística. O sea, nosotros tenemos muchos ciclistas, sean o no competitivos, que hay que estar claro, los que son competitivos es una élite mínima, pero la cultura del ciclismo, que está conformada por todos los hábitos que rodean a la bicicleta: alimentación, descanso, recuperación, sueño, y lo puse aparte porque es parte imprescindible de la recuperación, el sueño, pero me gusta ponerlo aparte por el tratamiento, como me gusta mucho añoñar el tema del sueño. El sueño, yo he visto cosas, Rosalba, como por ejemplo, gente que son capaces de darse un masaje para recuperación y solamente duermen 5 horas. Eso es un contrasentido. O sea, número uno, tú tienes que tener tus 7 u 8 horas. De nuevo, el sueño es muy individual, pero siempre para un atleta van a dar alrededor de las 8 horas. Poco más, poco menos. Pero yo no creo en esos fenómenos. No, que yo con 5 horas yo tengo. Eso, tarde o temprano, te pasa factura. Te puede aguantar porque una gente muy joven, 1 año, 2 años, 3 años, pero tú tomas un atleta de 20 años que duerme solo 5 horas y esa misma versión, esa misma persona, tú lo pones a dormir 7 u 8 horas y te aseguro que el que duerme más le va a ir mejor. Porque aquí hay una cantidad de procesos que a la larga te crean unas diferencias que son insalvables. Yo recuerdo una vez que yo estaba con mi esposa en el País Vasco, en España, y estábamos conversando con el guía que nos acompañaba. El País Vasco es la zona de España donde hay mayor ciclismo. O sea, la cultura ciclista en su máxima expresión en España, en el País Vasco. Lo mismo pasa con la Toscana en Italia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Colombia, con la región de Boyacá, con esa región de Antioquia, en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Estando allá, estamos conversando sobre los hábitos alimenticios de los vascos. Entonces, nos dice el guía que ellos comen pescado 2 veces al día. 2 veces al día. Entonces dice mi esposa, pero con razón es que producen tanta cantidad de buenos profesionales, porque también producen en otros deportes, pero en ciclismo son muy, muy famosos. Porque es que desde la barriga de la mamá, ese feto viene con una cantidad
de omegas, que no solamente son los músculos y los tendones, o sea, el cerebro, esa gente piensan diferente. Piensan diferente porque, cayendo en el tema de la cultura ciclista, son pequeños hábitos repetidos a través de muchos años, te crean diferencias insalvables. Por eso, muchas veces, cuando vemos esos mismos atletas que vienen aquí, muchas veces dicen los locales, pero esa gente parece que respiran por branquias. O sea, no, es que vienen con esa cultura de recuperación, alimentación. Entonces muchas veces aquí tenemos lo que se llama, es como si fuera como un softball sobre ruedas, esa cultura de que, bueno, montamos y después nos vamos a tomar cerveza. Entonces, eso es algo que tú lo puedes hacer un día, pero a nivel competitivo, eso no va, porque es que está demasiado estudiado que el metabolismo de las grasas, el alcohol lo interfiere. Tan simple como eso. Claro, tú vas a llevar eso tan lejos como tú quieras ir en el tema competitivo. O sea que al fin y al cabo, muchas veces no es nada más las cosas que tú estás dispuesta a hacer, sino también la cantidad de cosas que tú estás dispuesta a no hacer. Es así. Para llegar a un alto nivel, uno tiene que dedicarse y sacrificar cosas. Es así, sin duda. Sí. Por ejemplo, tú nunca vas a poder... o sea, no existe ninguna actividad física que tolere que tú puedas comer cualquier cosa. No, o sea, claro que si tú no hicieras ejercicio fuera peor. Pero eso de que, no, yo hago ejercicio para yo poderme comer 2 y 3 veces a la semana un chicharrón. Eso no te lleva a ningún sitio. O sea, porque lo que tú estás haciendo con una mano lo estás desbaratando con otra. Tampoco que yo te voy a decir que se lleve la vida de un monje. Pero mientras más alto tú quieres llegar, tú vas a tener que renunciar a más cosas, ¿no? Y en general, de eso se trata, de todo eso se trata la cultura ciclista que yo decía. O sea, que todavía nosotros, hay, vamos a decir, ciertos valores culturales de nosotros como sociedad que chocan un poquito con lo que es el deporte de cierto nivel, ni siquiera voy a llamar de alta competición. Esa cultura es algo que a nosotros nos falta desarrollar. Estamos en eso. Eso toma tiempo. Cuando tú decías ahorita de Colombia como esa meca latinoamericana, eso un colombiano, tú se lo dices y dice, pero ¿y de qué tú me estás hablando? O sea, eso es algo tan connatural a ellos que eso ni siquiera se habla, se da por sentado de que es así. Porque tienen una cultura ciclista. O sea, esa gente en la década de los 80 ya estaban mandando atletas al Tour de Francia. Entonces, esos sacrificios y esos estilos, ellos lo conocen muy bien, muy bien. Te digo Colombia, como te puedo mencionar también Costa Rica, mucho más cerca de nosotros, Cuba. Pero, por ejemplo, ya Puerto Rico ha tenido corredores en el World Tour, en Europa. Que si nosotros vamos en algún momento a lograr eso, en la actualidad tenemos un tema bien controversial con lo que es el calendario de competencia. Todavía nosotros necesitamos desarrollar un calendario de competiciones interno más abundante. Y eso hace que si queremos tener, por ejemplo, en algún momento a alguien corriendo en las grandes ligas, que casi siempre significa Europa, pues hay que hacer como están haciendo, por ejemplo, los colombianos, que están sacando a los chicos desde muy temprana edad. Temprana edad estamos hablando de 15, 14, 16 años ya. Lo están mandando a Europa a que aprendan
el deporte como lo hacen allá. A foguearse. A foguearse, sí. Que definitivamente, si el entrenamiento es importante, el fogueo es insustituible. O sea, esa veteranía de competir solamente te lo da la competencia. Y competir contra gente de diferentes nacionalidades, tú tener la tranquilidad de tú salir a competir con gente de otros países sin sentirte disminuido. Que eso, sabes que muchas veces se manejan el tema de los complejos. No, que aquella nacionalidad, esos son unos monstruos, pero tienen 2 brazos y 2 piernas igual que tú. Entonces, vamos a ver si son tan monstruos, vamos a ver si me dejan. Bueno, ese tema de tú tener esa serenidad, de tú competir, no, que este es francés, que aquel es español, que aquel es argentino, el otro es colombiano, el otro es de Eslovenia, Dinamarca, y yo soy dominicano, ¿y qué? Vamos a ver. No, eso solamente lo da la competencia. Tú verle la cara a esos rivales una y otra vez, en diferentes climas, en el calor, en el frío, en la montaña, en el llano. Eso solamente se consigue compitiendo. Acostumbrarte también a las diferentes gastronomías. O sea, cada país tiene una forma muy particular de hacer la comida. El mismo estómago se entrena para eso, para tú tolerar esas diversas formas de preparar las cosas, los alimentos. Desarrollar las mismas destrezas lingüísticas. Nunca está de más aprender por lo menos 2 idiomas más. Todo eso te abre muchas puertas. Claro. Y yo pienso que aquí nos hace mucha falta el desarrollo de escuelas de ciclismo, porque vemos como esas grandes potencias a nivel de ciclismo tienen, bueno, desde niños, pues un gran desarrollo, o sea, tienen escuelas, tienen mucha cultura de ciclismo, entonces los niños desde pequeñitos andan en sus bicicletas, es algo muy, muy natural y creo que acá, en cierta forma, hemos retrocedido un poco en ese sentido porque vemos cómo los niños están con una tablet en la mano constantemente, mucha tecnología y poca actividad física, contrario a, ¿verdad?, nosotros, que bueno, nuestra bicicleta era el medio de transporte, entonces uno pues adquiría mucha habilidad en la bicicleta y era algo bastante natural. Hoy en día vemos como a nosotros a veces nos llegan incluso padres con niños de 8 o 9 años y que nos dicen, caramba, pues como que me ha cogido un poco la hora, no me he puesto en eso de sacar al niño para que aprenda a montar bicicleta y resulta que el niño 8 o 9 años y todavía no sabe montar bicicleta. Eso, bueno, yo lo hablaba con alguien hace poco en Alemania de que nosotros teníamos un poco esa situación con los niños actualmente y ellos se quedaban sorprendidos porque es totalmente natural para ellos movilizarse en una bicicleta, o sea, es el medio principal, de hecho, de transporte. Y, o sea, es que no existe un niño que no sepa montar bicicleta en Europa, eso es parte de la vida y se te da el caso. El otro día me comentaba un cliente, caramba, fui a Europa de vacaciones con la familia y entonces cuando vamos a hacer un tour en bicicleta, me doy cuenta que mi hija de 13 años no sabe montar bicicleta. Yo como que no había caído en cuenta. Íbamos a hacer el tour en bicicleta y la niña me dice, papi, pero es que yo no sé montar bicicleta. O sea, es algo a lo que tenemos que prestarle atención, que debería ser algo que deberíamos tener en los colegios, ¿no? Como una disciplina más.
Sí, de hecho, nociones fundamentales como el equilibrio y, y esa parte social y esa conexión con la naturaleza. Fíjate que ahora mismo cuando tú mandas a un hijo a un campamento, lo primero que te hacen es que te le quitan la tecnología. Porque eso es un problema. O sea, hay un problema real y no hablemos del tema de fondo también de obesidad, que es una epidemia enorme. Niños con diabetes a muy temprana edad, producto del sobrepeso, de la poca actividad física. Niños que van sentados a la escuela en un vehículo, regresan sentados, se sientan en la mesa de la casa a comer y luego se acuestan en su cama a hacer tareas o se van a su habitación y se sientan en una silla a hacer tareas. Entonces se sientan y se acuestan. ¿Y qué es eso? ¿A dónde nos va a llevar eso? Entonces, sí, se han hecho esfuerzos a nivel latinoamericano, inclusive, volviendo al caso de Colombia, que tiene, por ejemplo, cosas como que los domingos ciertas zonas se declaran peatonales, hasta en la capital. En Europa y en los mismos Estados Unidos, los desarrollos de los carriles bicis, se ha invertido muchísimo en eso. Eso es un camino todavía que nos queda a nosotros por recorrer. Sobre todo porque en la década de los 80, más o menos entre 86 y 88, vinieron unos editores de la revista Bicycling, hicieron un recorrido por República Dominicana y la declararon como uno de los paraísos mundiales del mountain bike, porque inclusive aquí muchos caminos que tienen que construirse fuera de aquí, los famosos caminos forestales, que son esos caminos que hay que abrirle para que los bomberos tengan acceso en caso de incendio. Aquí están hechos en su mayoría, porque son lo que nosotros llamamos caminos de burro y caminos de motores, que es una red enorme que todavía existe en nuestros campos. Eso lo hace particularmente atractiva para el mountain bike, nuestra tierra. Y a mí me sigue sorprendiendo cómo la gente está descubriendo y conociendo su país a golpe de pedal, o sea, en la bici. Realmente aún el dominicano conoce poco su país. Eso es un tema que se puede mejorar mucho con el turismo interno. Todavía la gente piensa mucho en turismo interno, en turismo de resort, que no es que está mal, pero de nuevo no es el turismo que más actividad física te demanda. Entonces sí, cuando vemos que los clubes de ciclismo máster van y hacen un paseo, que lo hacen al este, que lo hacen al sur, la gente va poco a poco conociendo su país. Lástima que muchas veces lo están haciendo a una edad relativamente avanzada. Digo, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Pero si en esos mismos paseos vamos incluyendo a los niños, pienso que se puede hacer un trabajo interesante de que los niños vivan la geografía. Porque hay gente, por ejemplo, que te dice, no, que yo no me gusta la geografía. Pero quizá porque te la han enseñado como algo muy estéril, como una cosa en un mapa, con unos punticos aquí y allí. Pero cuando esos punticos empiezan a adquirir significado para ti, yo te digo, mira, Rosalba, ¿tú te acuerdas dónde fuimos? A tal sitio. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, esa es la Laguna Grigri, que esto está cerca de Río San Juan, que montamos que allá. Ah, sí, sí. Ah, ¿tú te acuerdas de, mira, el Salto de Aguas Blancas? Ah, en Constanza, sí. Que, ¿te acuerdas que montamos? O sea, ya eso empieza a tener un significado, eso empieza
hay una memoria, un recuerdo que está asociado con eso y la gente empieza ya a saborear su país de otra forma. Que si Lago Enriquillo, que si la zona de Dajabón, que es bellísima también, que la gente conoce poco y que tiene montañas muy bonitas también, que la zona de Samaná, que las terrenas, ni hablar del este, que es lo más explotado y desarrollado turísticamente. Sí, en bicicleta es la mejor forma Sí, de conocer. Yo he sí, conocido muchísimos rincones que de verdad, seguro que no habría ido de de otra otra forma, forma. ¿verdad? Sí, es así. Incluso hay muchos grupos en diferentes provincias, entonces hacen paseos, nos invitan y entonces, mira, pero qué interesante. O sea, es como una forma para uno conocer diferentes sitios que es realmente muy bonita y uno hace muchos amigos. Definitivamente el Sí. ciclismo nos lleva mucho a eso. Sí, sí. A mí en lo personal me ha procurado relaciones maravillosas. O sea, eh, tengo muchísima gente que he conocido de todas las profesiones, de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, que no lo hubiera conocido si no hubiera sido por la bici. Y me gusta también porque la bici es como dicen, como deporte es el gran ecualizador. O sea, tú puedes en un momento ir montando, y en el grupo va un médico, pero al lado tuyo va eh, quizá alguien que está dedicado a la construcción. Por otro lado hay otro que es un vendedor. Y tú te vas nutriendo de todas esas vivencias. Es muy, muy interesante. Igualmente, hay lugares mágicos, tú sabes. Por ejemplo, yo recuerdo un amigo que está muy activo en la parte empresarial, en la parte dirigencial empresarial, que la primera vez que yo lo llevé al Santo Cerro, él es muy creyente, y la primera vez que yo lo llevé al Santo Cerro en bici, él se emocionó tanto, lo subimos desde la carretera de Cutupú hasta arriba, viniendo desde Santiago, y él subió la subida entera llorando de la emoción. O sea, él, por ejemplo, como es muy religioso y él veía los diferentes monumentos que hay en las diferentes estaciones del Vía Crucis, eso lo emocionó tanto. Y, por ejemplo, es un lugar mágico también, que por la espiritualidad que se respira y todo, eh, aún los no creyentes me han dicho, yo no creo mucho, pero aquí parece que hay algo especial. Y eso te lo menciono como una anécdota, no es muy común. Tú ves a un hombre llorando y dejarse ver llorar por los otros también, porque es un tema cultural, ¿verdad? Que normalmente no nos gusta expresar así nuestros sentimientos. Pero hay otras actividades que yo tengo amigos, por ejemplo, que tenemos una montaña que subimos por lo menos una vez a la semana y la hacemos bien, bien temprano, de madrugada. Y los muchachos me dicen, no, Julián, es que esa loma no se puede quitar de nuestras montadas, porque que eso tiene un efecto terapéutico, que yo me paso la semana entera tranquilo. Después de yo subir esa loma, hay una energía en ese bosque que para yo ponerme bravo después de yo subir esa loma, hay que hacerme una cosa muy grande, porque yo no me altero por nada. Entonces, tú ves, hay una conexión interesantísima y tú, si eres un poquito observadora, también empiezas a ver la fauna local, eh, que si va bien temprano, se ven las lechuzas, que los gallos empiezan a cantar, que eh, tú oyes los ruiseñores y muchas veces te oye a ti mismo, te oye tu propia respiración, oye tu propio corazón, porque hay unos niveles de silencio
que en otras ocasiones es muy difícil experimentar. Entonces, es un deporte que tiene ese tema de que te conecta como con la magia de la cotidianidad. Hay tantas cosas en el día a día de nosotros que nosotros damos por sentado. Porque cada día es un regalo de Dios. Tú sabes, o sea, uno se va a dormir y uno no sabe si uno va a amanecer vivo o no. Entonces, cuando tú adquieres conciencia de lo frágil que es la existencia y de que nosotros realmente nos han enseñado a desconectarnos de nuestro entorno, cuando realmente nosotros somos parte de un todo. Y ese todo implica una conexión con todas las criaturas, plantas y animales que nos rodean, más allá de nuestros semejantes. Entonces, cuando tú realmente te conectas con ese todo, o sea, tú eres mejor persona y te elevas mucho como individuo. Uh-huh. Julián, muchísimas gracias. Esto ha sido realmente tan enriquecedor. Es un placer para nosotros tenerte aquí y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión con más consejos de ciclismo y experiencias en bicicleta. Claro que sí, Rosalba. Cuando quieran, pues nosotros estamos en la mejor disposición. Hay muchos temas especializados. Todo ha sido algo, vamos a decir, relativamente general que hemos abordado, pero digamos que de cada uno de esos micro temas que hemos tratado, salen conversaciones en sí de mucho contenido. Yo sé que sí. Muchísimas gracias.